Vale, pues vamos allá con el segundo tipo de circuito, ¿vale? En este caso vemos claramente que es un circuito en paralelo porque el cable viene por aquí y se bifurca, ¿vale? Aunque aquí puede ser que en esta forma de dibujarlo no lo veamos tan claro, pero sería lo equivalente a cuando lo dibujo yo en clase, colocarlo así, ¿vale? Donde R1 sería 10 ohmios, R2 sería 5 ohmios y R3 sería 15 ohmios. ¿Vale? Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar ¿es un circuito en serie, en paralelo o mixto? ¿Vale? En este caso es muy fácil porque ya estamos viendo que el cable viene por aquí y se bifurca en tres partes. Por lo tanto va a ser un circuito en paralelo. Entonces vamos a poner las fórmulas que tenemos que usar. En el caso del circuito en paralelo, nosotros sabemos que en el circuito en serie la intensidad que genera la pila pasa por la 1, luego pasa por la 2 y pasa por la 3. Por lo tanto, la intensidad que genera la pila es lo mismo, es igual que la intensidad en 1, que la intensidad en la resistencia 2 y que la intensidad en la resistencia 3. Y en los circuitos en paralelo ocurre todo al revés con respecto a los en serie. Por lo tanto, en este caso lo que va a ser igual va a ser el voltaje, no la intensidad. Es decir, el voltaje total va a ser, esperad que lo voy a cambiar de color, si no luego se nos pierden las fórmulas entre tanto un número. Vale, el voltaje total va a ser igual al voltaje que pasa, el voltaje que hay entre los extremos de la resistencia 1, igual al voltaje que hay entre los extremos de la resistencia 2 e igual al voltaje que hay entre los extremos de la resistencia 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? La intensidad va a ser al revés que con el voltaje, ¿vale? Y al revés que con los circuitos en serie. La intensidad total, la intensidad que genera la pila, va a ser la suma de las intensidades que pasa por 1, por 2 y por 3. ¿Vale? Y la fórmula para calcular la resistencia equivalente, aunque la primera, vamos a resolver este circuito de dos formas, ¿vale? La primera forma es mucho más rápida, mucho más fácil y no os hace falta para nada calcular esta fórmula, ¿vale? Pero os la dejo aquí puesta porque la hemos visto en clase y la vamos a usar en la forma 2 y nos va a hacer falta también para los circuitos mixtos. Bien, entonces, yo tengo aquí la pila, ¿vale? Y la pila hemos dicho que genera una intensidad de corriente que se divide entre las tres resistencias, pero que la diferencia de potencial, fijaros, entre este extremo y este borde de la pila aquí no hay nada. Y entre este extremo y este borde de la pila, siguiendo todo por aquí, tampoco hay nada. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre los extremos de nuestras resistencias es la misma que la diferencia de potencial o tensión que genera la pila. ¿Vale? Es esta fórmula que tenemos puesto aquí. Esto es ir razonándolo si no nos acordamos de las fórmulas en su momento. Por lo tanto, yo sé que el voltaje entre los extremos de la resistencia 1 va a ser 6 voltios, que el voltaje entre los extremos de la resistencia 2 también va a ser 6 voltios y que el voltaje entre los extremos de la resistencia 3 también va a ser 6 voltios. Por lo tanto, para cada una de las resistencias yo tengo dos magnitudes, la resistencia y el voltaje. Solo me queda calcular la intensidad, que puedo hacerlo perfectamente utilizando la ley de Ohm. ¿Vale? Para la resistencia 1 calculo la intensidad, que sería el voltaje en 1 partido por el valor de la resistencia 1. El voltaje es 6, la resistencia es 10, pues esto por lo tanto me tiene que dar 0,6 amperios. Para la resistencia 2, pues V2 partido por R2, V2 vale 6 también, la resistencia 2 vale 5 y 6 entre 5 creo que me da 1,2. A ver, 6 entre 5, 1,2. Bien, y ahora vamos con la resistencia 3. La intensidad en 3 es el voltaje en 3 partido por la resistencia en 3. El voltaje otra vez 6 y la resistencia en 3 que vale 15 ohmios. Y esto, 6 entre 15 me da 0,4.
amperios, ¿vale? Por lo tanto, como la intensidad total que circula por el circuito es la suma de las intensidades, pues solo tengo que calcularlo aquí. Intensidad total es igual a I1 más I2 más I3. 0,6 más 1,2 más 0,4 y esto me da 2,2 amperios. ¿Vale? ¿Qué sería lo que tendría que colocar aquí? Vale, y cada una de estas sería la de cada resistencia. Tendría el ejercicio ya listo. Vamos a aprender a hacerlo de la forma 2, que es mucho más larga. Si de esta forma que hemos hecho lo tenéis claro, dejadlo así, ¿vale? Lo que pasa es que la forma 2 la vamos a tener que utilizar para los circuitos en paralelo, entonces no nos viene mal entenderlo. Voy a volver a dibujar yo ya aquí el circuito. Vale, tenemos R1, tenemos R2 y tenemos R3. Vale, entonces R1 era 10 ohmios, 5 ohmios y 15 ohmios. Y vamos a poner el dibujo de todas formas para que nos quede los valores aquí, que no nos confundamos. Vale, pues en este caso lo que tenemos que hacer es calcular el circuito equivalente, ¿vale? Es decir, vamos a coger este circuito y lo vamos a reducir a un circuito tal que así. Lo que ocurre es que tenemos que ahora calcular cuánto vale esta resistencia equivalente, ¿vale? Este circuito y este son equivalentes porque tienen la misma pila que genera el mismo potencial y esta resistencia total o resistencia equivalente que tenemos aquí va a ejercer el mismo efecto que estas tres resistencias de aquí. ¿Y cómo calculamos esta resistencia equivalente? Pues con el potote de fórmula ese raro. Vale. Entonces, sería 1 partido por 10 más 1 partido por 5 más 1 partido por 15. Entonces, tengo que hacer el mínimo común múltiplo. 10 es 2 por 5, 5 es 5 y 15 es 3 por 5. Entonces, a la hora de hacer el mínimo común múltiplo, esto queda 2 por 3 por 5, que es 30. Vale, 30 entre 10 es 3 por 1, 3. 30 entre 5 es 6 por 1, 6. Y 30 entre 15 es 2 por 1, 2. 6 y 3, 9 y 10, 11. Le tengo que dar la vuelta a esto, por lo tanto también le tengo que dar la vuelta a esto. Me quedaría 30 entre 11. Y 30 entre 11 debería darme lo mismo que antes, 2,73. Bueno, no, que antes no la calculé. 2,73, ¿vale? Entonces, esta sería la resistencia esta de aquí. Ya tendría dos magnitudes calculadas, el voltaje que me lo da el problema y la resistencia total, con lo cual ahora puedo calcular en el paso 3 la intensidad. Intensidad total, que es el voltaje total partido por la resistencia total. El voltaje total es 6, la resistencia total es 2,73. La intensidad de corriente que pasa por el circuito es 2,2. 2,2 amperios, que es lo mismo que me dio antes, ¿vale? Entonces, nada, estos 2 amperios tendría que colocarlos aquí, ¿vale? Pero tendría que volver atrás, o sea, realmente ahora tendría que volver a aplicar la ley de Ohm a cada una de ellas, como hice en el ejercicio anterior. Realmente esto, en esta forma 2, solo me vale si me preguntan la resistencia equivalente, ¿vale? Si no me preguntan
específicamente cuál es la resistencia equivalente, no me compensa hacerlo, porque total ahora tengo que volver a hacer lo mismo que hice aquí, aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias. Pero bueno, vamos a ver ahora que para el circuito mixto sí que nos hace falta, ¿vale? Sí que tenemos que hacer esto sí o sí. Entonces, bueno, así lo vais practicando.